caminar, no estamos solos. No debemos acompañar, hija de Ayala. Nunca nadie nos parará, hijo de calle. Nadie nunca nos detendrá. Estoy solo del lado de la gente nací solo. Porque a mamá le dio la gana, yo soy solo. Un guerrillero caribe, moriré solo. Si a mi precio pueden llenar, estoy solo. Aquí parado junto a todo, hablando solo. De lo que tengo que contar, espero solo. Que nunca más se duerma el pueblo, miren solo. Cuando pare, paran, pam, pam. Solos, juntos debemos caminar, no estamos solos. No debemos acompañar, hija de Ayala. Nunca nadie nos parará, hijo de calle. Nadie nunca nos detendrá, todos los solos. Juntos debemos caminar, no estamos solos. No debemos acompañar, hija de Ayala. Nunca nadie nos parará, hijo de calle. Nadie nunca nos detendrá. Estoy solo. Cuando me puedan encontrar, comeré solo. Cuando haya papa para todo, soñaré solo. Para poder contraatacar, dormiré solo. Con los ojos aperturados, bailaré solo. Si después la llevo para el río, amaré solo. Así no se ha correspondido, sudaré solo. 6 lates luego de bailar, dormiré solo. Después de oírla suspirar, todos solos. Juntos debemos caminar, no estamos solos. No debemos acompañar, hija de Ayala. Nunca nadie nos parará. ¡Shusha! Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Ojo con los Medios, esto es La Vía Yala. Cada vez más poderoso. Vía Yala, nuestra América es cada vez más poderosa, nuestro canal también. Así dicen los rumores en las calles. ¿Ah, sí? ¿Y de nuestra América qué dicen? ¿Qué dicen en Europa sobre nuestra América, en África, en Asia, en China? Es un momento, no se habla hoy de... Bueno, no sé porque no estoy en China, ni en Japón, ni en Bruselas. Pero me parece que no tenemos tanto empuje como hace 5 años. Me parece que más allá del empuje o no, me parece que lo que hoy el centro neurálgico de la noticia y la tragedia está en Medio Oriente. Entonces eso también a lo que pasa en Siria, la irrupción del Estado Islámico, de Boko Haram, los conflictos ahí por el fundamentalismo islámico en otros países del norte de África, me parece que también tiene que ver con eso. Del referéndum el próximo 21 en Bolivia está todo tranqui. Todo en calma, no hay una ebullición. No, incluso en general fuera de las fronteras de Bolivia no se cuenta que va a haber un referéndum, es mínimo, aparece cada tanto alguna información, pero no es. Bueno, vamos a ver constante. Qué pasa en Bolivia. Para nosotros es fuerte lo que está pasando en Argentina, informativamente desde este lado, usted se da cuenta. El otro día alguien me dijo, el guión del programa se los hace Mauricio Macri. Tiene prácticamente, razón, tiene ¿no? razón, tiene razón. Sí. Venezuela empezó un poco fuerte el tema de la asamblea, pero ahora está... Se calmó, sí. Al menos mediáticamente, ¿no? Ahora está el tema de las internas gringolandis, que está bueno. Está fuerte lo de España. Hoy vamos a repasar, tenemos mucha información de España que está buenísima. Así que empecemos por ahí de una vez. ¿Usted quiere acotar algo más? Saludos a todos quienes nos saludan en las redes sociales. Saludos a quienes nos saludan, valga la redundancia, ¿no? Estamos como siempre en YouTube, en Facebook, en Twitter, Ojo con los Medios en nuestro canal. Gracias a los que no nos sintonizan en vivo, pero nos reproducen a través del internet. Tenemos un buen número de gente que nos sigue por las redes sociales. Importante el tema redes sociales, ¿no? En sí, todo. Todo. Y de Cada hecho vez creo que más. justamente que habló del referéndum, hoy la campaña está centrada en las redes sociales de manera más álgida. Se ve menos quizás movida en las calles, pero mucha en las redes sociales. Mucha gente tiene redes sociales. O sea, mucha gente, me gustaría saber con porcentaje científicamente cuánto influye en las redes sociales, porque el otro día te acordás que discutíamos con Julio Peñalosa el viernes pasado y él decía, en Bolivia es menos que en Argentina, las redes sociales, pero a mí me parece que ya hoy día, en Bolivia, cualquier ciudadano menor de 35 años está en las redes sociales. Sí, igual es bajo, Bolivia tiene los porcentajes más bajos en relación al resto de América. En los sectores rurales todo el mundo tiene teléfono. No, pero una cosa es eso y otra cosa es que vos, digamos, utilices constantemente, por ejemplo, el Facebook o la red social como una herramienta de comunicación o difusión política. Pero en los sectores que manejan opinión pública, hablemos de la ciudad,
Todos tienen Facebook. Digo, menores de, no sé si menores de 30, de 35 o de 40. Yo creo que no tanto, porque me parece que si no los números de seguidores deberían ser más grandes. Más grandes, no son altos. Yo tengo entendido que se maneja más. Salió hace unas semanas, en periodo que es un 30-35% de la población, si mi memoria no falla. Y uno ve, por ejemplo, en Venezuela, usted que vivió ahí, una vez que el comandante Chávez lanzó su propia cuenta de Twitter y dijo esto es parte de la guerrilla comunicacional, eso tuvo un boom, y hoy vemos comunicadores, digamos, quizás barriales, con 10.000, 20.000, 30.000 seguidores. Eso acá no existe. Digo, ese número de... Claro. Bueno, vamos a hablar de España, por favor. El rey tomó la palabra. Adelante, informa la Televisión Española, número 1. A las 7:30 en punto de la tarde, la Casa de Su Majestad el Rey convocaba aquí al presidente del Congreso de los Diputados, a Patxi López, para un encuentro con don Felipe, en el que le ha comunicado personalmente y dando cumplimiento al artículo 99 de la Constitución que el candidato propuesto para someterse a la investidura por el Rey iba a ser Pedro Sánchez. Pero según fuentes de Zarzuela, aproximadamente una hora antes y después de su encuentro con Mariano Rajoy, el Rey ha telefoneado personalmente a Pedro Sánchez, le ha comunicado que iba a ser el candidato propuesto por él, a lo que Pedro Sánchez ha contestado textualmente: gracias, Majestad, gracias, señor, agradezco y acepto. El Rey da así cumplimiento al mandato constitucional, ha propuesto un candidato. Ahora el foco se traslada desde el Palacio de la Zarzuela al Congreso de los Diputados, donde los partidos políticos tendrán que intentar ponerse de acuerdo en el próximo mes. El candidato propuesto, Pedro Sánchez, tendrá que intentar buscar una mayoría parlamentaria que le permita convertirse en presidente del Gobierno. Vengo a proponer al excelentísimo señor don Pedro Sánchez Pérez Castejón como candidato a la presidencia del Gobierno. He hablado con Pedro Sánchez, que me ha dicho que él calcula que va a necesitar entre 3 semanas, un mes, porque, como saben, el Partido Socialista inicia ahora las conversaciones con los grupos políticos para ver si hay posibilidad de llegar a un acuerdo, pero también saben que, en caso de llegar a ese acuerdo, van a abrir un proceso de refrendo en la militancia que también lleva unos días, ¿no? 3 semanas, no, 3 años van a tardar si siguen así. No le veo salida todavía. Bueno, ¿qué? Después hablan del personalismo, del caudillismo latinoamericano. Usted vio la nota, es impresionante. Su Majestad el Rey 8 veces lo dijo el periodista. Además, el Rey le avisa quién va a ser gobierno. ¿Qué es eso, weón? Bueno, eso... No sabía que había televisión en la Edad Media. Esta nota es del año 1647. Es interesante para contar acá en América Latina, en Bolivia y en los otros países donde nos siguen, que España está regida por una monarquía parlamentaria y que el rey, ante la imposibilidad de que se forme gobierno por una mayoría o por alianzas, empieza a hacer una ronda de consultas con todos los partidos políticos que componen el Estado español. Pero además decide. Y luego de esa ronda de consultas observa quién es el que tiene más chances de conformar el gobierno, y le dice, de acuerdo al artículo de la Constitución, el 99, le dice: en este caso usted, Pedro Sánchez, líder del Partido Socialista Obrero Español, usted es quien yo considero que puede conformar gobierno. Obviamente que el rey, el cargo se hereda por sangre, no por... Claro, sí, es un título... Nadie lo vota ni nada que se le parezca. Estamos hablando de un título nobiliario, obviamente. La familia de los Borbones. Y además, cuando le informa a Pedro Sánchez, que salió segundo en las elecciones, que elige a él, es fuerte, para que haga gobierno, dice el periodista que Pedro Sánchez le dice: gracias, Majestad, gracias, señor. Como si fuera Jesucristo el enviado a la tierra. Y se arrodilló y besó su anillo. ¿No? Faltó eso. Impresionante, año 2016. Después vamos a ver cómo se cambia la Constitución en España, con un caso muy particular del año 2011, muy interesante. Muy interesante, porque en general la Constitución española no ha sufrido cambios. Eso quizás es lo más interesante que vamos a mostrar. Vamos a escuchar y a ver a Pedro Sánchez, joven líder, 43 años, del Partido Socialista Obrero Español, que, como siempre se dice, no tiene nada de socialista, menos de obrero, y un poco de español algo le queda. Que fue un partido de izquierdas en la época de la República, en la década del 30. Después se fue
con la vuelta a la democracia en los 80, la llegada al poder de Felipe González, se fue desdibujando, hasta que ahora Felipe González, bueno, hablamos otro día de Felipe González, no es lo que toca hoy. Lo que sí toca es hablar, ver y escuchar a Pedro Sánchez, que tiene una impronta progresista en su discurso. Creo que más progresista que la media de la estructura partidaria. Es una estructura partidaria compleja el Partido Socialista Obrero Español, porque también hay ciudades, hay pueblos donde la marca, la sigla del PSOE es muy fuerte y está muy vinculada a posiciones progresistas, incluso antimonárquicas, como era anteriormente el PSOE, que era un partido antimonárquico y pro-republicano, cosa que abandonó con el retorno a la democracia en los 70, mediados de los 70, y esos sectores siguen teniendo su influencia dentro del partido. Entonces, me parece que podemos quizás compararlo al Partido Demócrata, que tiene sectores de derecha y sectores de izquierda. Conozcamos un poco a Pedro Sánchez, dale. Siempre teniendo en cuenta que en aquellas cuestiones de Estado esperamos que si el Partido Popular pasa a la oposición tenga la misma lealtad que hemos tenido nosotros cuando hemos sido oposición. Así que el Partido Socialista asume hoy su responsabilidad y espera que el resto de partidos políticos estén a la altura del momento político que vivimos. Hoy el cambio está más cerca. Un cambio que apueste por la unidad y por el progreso. Un cambio que se construya con diálogo, con acuerdos y con soluciones. Hoy la esperanza de una España mejor está muy viva y yo voy a trabajar sin descanso para que esa esperanza se construya y se convierta en una realidad. Soy muy consciente del desafío que afronto, muy consciente del inmenso honor que representa el recibir este encargo. Sé de las dificultades que entraña. No hay más que escuchar algunas de las declaraciones que hemos visto durante estas últimas horas y semanas. Pero mirad, a lo largo de mi vida y de mi trayectoria política, nunca he olvidado lo que dejó escrito Cervantes, que a cualquier mal, buen ánimo repara. Gracias. Que los votantes de Podemos no entenderían que no se apoyara la candidatura de un presidente socialista que pusiera fin a 4 años de gobierno del Partido Popular. E insisto, yo tiendo la mano tanto a mi izquierda como a mi derecha. Y creo que eso, lejos de ser cualquier otra cosa, creo que es un ejercicio de responsabilidad que bien merecen los españoles, ¿no? Bueno, esto es un problema. En general no se ve que quien no gana las elecciones sea investido como jefe de gobierno en ningún país. Pasó en Bolivia con Jaime Paz Zamora, aunque anoche dijo que le habían robado las elecciones del 89 y que él había ganado. Pero bueno, más allá de eso, sí hubo un acuerdo entre el tercero y el primero en aquella época, Jaime Paz y Hugo Banzer Suárez, para conformar un gobierno. Segundo había salido Sánchez Lozada, ¿no? Exactamente. Bueno, está pasando ahora en España. No recordamos, o no recuerdo en lo particular, otro caso en estos años en algún país más o menos cercano culturalmente. Lo cierto es que pese a esta designación del rey, no se ve. Igual la interpretación del rey es similar a la que hicimos nosotros, ¿no? Porque cuando vimos todas las negociaciones dijimos, parece más cercana a la posibilidad del PSOE que salió segundo, con Podemos, que también es progresista, que salió tercero. Más organizaciones. Más algunas organizaciones regionales. Exactamente. Pero esto tiene por momentos acercamientos, por momentos declaraciones contradictorias, y me parece que en una estructura así la gobernabilidad está en discusión. No está para nada fácil. Vamos, porque seguimos en la misma película, ahora con una determinación del rey, pero la película no cambió. No. De hecho, y creo que esto debe generar además una preocupación en las organizaciones europeas muy fuerte, porque deben, digamos, obviamente el posicionamiento de la Troika, la conocida como Troika Europea, estaría buscando un acuerdo PP-PSOE que sea más cercana a sus posiciones político-económicas, y debe estar bastante crispada por la posibilidad de un acuerdo PSOE-Podemos y organizaciones regionales, muchas de las cuales son independentistas. Vamos a hacer un corte, por favor, y a la vuelta vamos a escuchar a Mariano Rajoy, quien acepta la determinación del rey. Ya se había bajado
Pero en el partido, fíjate todas las idas y vueltas. Rajoy hace una semana dijo, bueno, yo no puedo formar gobierno, me bajo. El partido le dice, no te baje, que ganamos las elecciones. El rey dice, bueno, que haga Sánchez, que salió segundo, porque Rajoy no puede, según la interpretación de del rey Felipe. Y ahora Rajoy dice, bueno, acepto lo que dice el rey, no puedo formar, pero voy a esperar, porque si fracasa la conformación, yo soy el que ganó las elecciones. No se avisó la salida. Hoy toda la tarde estábamos viendo estos hechos y estas noticias y decíamos, ¿cómo va a ser para salir de esta crisis de gobernabilidad? Otra opción es que se llamen nuevamente elecciones. Vamos a ver, escuchamos y vemos a Rajoy a la vuelta del corte, dale. Para poder contratar. Vamos al aire. Quedaba prometido el jefe de gobierno español, Mariano Rajoy. Mientras dura todo este intríngulis, él sigue siendo el jefe de gobierno, Sí, ¿no? sí. Pero me parece que las sensaciones de un presidente rengo, porque debe ser muy difícil llevar a cabo las tareas de gobierno cuando hay una incertidumbre total sobre quién lo va a suceder. Lo vemos y lo escuchamos. El rey no me ha ofrecido formar gobierno en el día de hoy, lo cual me parece muy razonable, porque de lo que se trata es de intentar tener investidura y, como le he dicho yo no puedo ser investido si no tengo algún tipo de entendimiento con el Partido Socialista. Hoy no tenemos los apoyos, pero que vamos a esperar cómo se producen los acontecimientos en el futuro y, por tanto, mi opción y la de mi partido siguen adelante y no renunciamos a lo largo de este proceso a presentarnos en un determinado momento, si el rey lo estima oportuno, a la investidura. Queremos un gobierno apoyado por el Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos. Un gobierno presidido por el Partido Popular, porque fue la fuerza política que tuvo más apoyos de los españoles. Nosotros creemos que esto no es bueno para España, creemos que esto no es lo que quiere una gran mayoría de españoles y creemos que esa alianza heterogénea, contradictoria y experimental no puede calificarse, como hacen algunos, de alianza de progreso, porque eso sería llevar demasiado lejos la licencia poética.
Bien, en relación a la primera pregunta le diré que sí. Este partido es un partido serio, se ha presentado a las elecciones, ha sido la primera fuerza política, ha tenido un candidato y, por tanto, eso lo vamos a seguir manteniendo en el futuro. Es decir, aquí no se trata de hacer experimentos, se trata fundamentalmente de respetar la voluntad de los españoles. Yo no diría que el PP es un partido serio, diría que es aburridísimo. Bien, ultraconservador y Rajoy tiene menos gracia. Súper corrupto, además. Sí. Che, no le veo la salida, porque esto es súper contradictorio, sí, lo que vimos. Acepto lo del rey, tiene razón, pero creo que el gobierno tiene que ser gobernado por mí, que gané las elecciones. Pensemos lo siguiente. Para ser gobierno en España se necesitan 176 escaños. Hubo 4 fuerzas mayoritarias. El PP saca 93 diputados, saca un poco menos el PSOE, 69 Podemos y 40 Ciudadanos. La alianza natural, que es Partido Popular Ciudadanos, no llega de ninguna manera a los 176 votos. La alianza otra puede ser Podemos con PSOE, tampoco llega, pero sí llega con la ayuda de los regionales. Es un laberinto, además, el PP no aceptaría, el PSOE Ciudadanos no aceptaría ningún lugar con Podemos no aceptaría ningún lugar con PP y Ciudadanos. Es un se lío, invalidan entre sí. Lo cierto es que llevan más de un mes en este intríngulis. Mes y medio, 20 de diciembre fueron las elecciones. Cuando pasó esto del 89 acá en Bolivia, ¿cuánto habrán tardado en? Alguien se acuerda, nos avisa que nos está mirando. ¿Cuánto se tardó en llegar a un acuerdo entre Jaime Paz y Hugo Banzer? No, se cumplió la asunción en los tiempos, porque la asunción era y se reunieron y lo acordaban rapidito. A mí me parece que... Es que no podés estar ¿Cuánto tiempo vas a estar? ¿3 meses negociando un gobierno? Bueno, a lo mejor sí, no sé. No, sería... Nadie escribió ningún... Sería raro. Ningún testamento sobre esto. Escuchamos y vemos a Pablo Iglesias. Yo sé que para vos del otro lado esto es un lío, porque yo veo a veces los noticieros y empiezan a explicar en España, y si no estás bien informado no entendés nada, que el primero, que el segundo, que el tercero, el cuarto, que el primero es derecha, el segundo es progresista, el tercero es antisistema de izquierda, el cuarto es antisistema de derecha. Es un lío. Los que podrían apoyar a Podemos son antisistemas regionales. Es un bardo. Pero lo cierto es que Pablo Iglesias sale tercero, líder de Podemos, centroizquierda, quiere hacer una coalición con Pedro Sánchez, pero a la vez después parece que no se ponen de acuerdo. Vamos a verlo y escucharlo. Pedro Sánchez estuvo 30 días esperando a Mariano Rajoy. Ha estado 10 días sin contestar a nuestra propuesta de gobierno. Ahora plantea seguir un camino con actores que han dicho ya que no es posible esa vía. Este paso nos sale en canas a todos antes de formar gobierno, a pesar de los insultos que hemos escuchado por parte de algunos varones socialistas, a pesar de los editoriales que hemos tenido que leer, a pesar de los artículos que han escrito algunas de las viejas élites del Partido Socialista, seguimos teniendo la mano tendida para que haya un gobierno de progreso y un gobierno de cambio. Yo no daba crédito esta mañana cuando Pedro Sánchez dice me voy a poner de acuerdo simultáneamente con Ciudadanos y con Podemos. Pero si Ciudadanos y Podemos han dicho claramente que en la formación de un gobierno no se pueden poner de acuerdo. Bienvenido, querido. Hagan elecciones otra vez. Seguidor de Ojo con los Medios, bienvenido a esta ensalada que no se sabe con qué se condimenta, ¿eh? Bueno, vamos a hablar, cambiamos de tema, pero seguimos en España con algo que está súper bueno en el marco del contexto que estamos viviendo en Bolivia. Porque acá va a ir la gente, va a ir el pueblo boliviano a votar en un referéndum si quiere modificar un artículo o no de la Constitución. Y se ha hablado del autoritarismo, de la dictadura, de la eternización del poder, de un montón de cosas, cuando en definitiva va a ser usted, vas a ser vos, quien va a definir con tu voto. Siempre que pasa esto en países donde hay gobiernos contrahegemónicos, se habla del totalitarismo, etcétera, etcétera. En España, vamos a ver, porque en el año 2011, por presión de la troika europea, y de Alemania principalmente, se impulsó un cambio en la Constitución. ¿Hace falta que presentemos en qué términos o lo vemos en la nota? No, vemos en la nota y después hacemos algunas apreciaciones al respecto. Así se cambiaba en 2011, no en 1648, la Constitución en España.
Tras ser avalada por el Congreso y el Senado, la reforma de la Constitución española que garantiza la estabilidad presupuestaria de las administraciones públicas ha quedado aprobada. El nuevo artículo 135 prohíbe al Estado y a las comunidades autónomas incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos por la Unión Europea. Esta reforma, la segunda que sufre nuestra Carta Magna desde su promulgación en 1978, ha salido adelante con los votos del PSOE, PP y UPN. Creo que esta es una reforma muy puntual, muy concreta e impuesta. Pero a pesar de todo, yo creo que va a contribuir a esa estabilidad presupuestaria que necesitamos. Los gastos deben acomodarse a la posibilidad de ingresos. El Estado prácticamente es como una familia. ¿Por qué se ha llevado a la Constitución este principio? Pues para dar más seguridad a aquellos que tienen que hacer negocios con el Reino de España. Todo esto se hubiera podido resolver por una ley, sin recurrir a una reforma constitucional. Esto rompe el consenso constitucional que se alcanzó en 1978 al establecer la Constitución vigente, en absoluto. Pero esta vez los dos grandes partidos se han puesto de acuerdo y eso es un paso adelante importante. También se ha cuestionado el hecho de que no se haya tenido en cuenta la soberanía popular. El presidente del gobierno podía haber propuesto al rey un referéndum, ¿no? Pero como es una cuestión estratégica, los estrategas han decidido que no es necesario y por tanto no habrá referéndum. No ha llegado a la ciudadanía. La ciudadanía, bueno, pues no entiende muy bien esta reforma. Incluso algunos han tildado la reforma de antidemocrática, antisocial, centralista e inconstitucional. Además, se han levantado voces críticas que no comparten la celeridad con la que se ha tomado esta decisión ni el procedimiento que se ha seguido para ello. Esto hecho en periodo estival, prácticamente se ha cerrado en 2 o 3 semanas y por un procedimiento de lectura única donde el resto de grupos parlamentarios prácticamente no han podido participar ni casi presentar enmiendas, pues no parece lo más serio. Soy muy escéptico porque el PSOE y el PP ya han manifestado que no están por la labor del referéndum, que es criticable en el sentido de que somos el país menos consultado de Europa. Se trata de apaciguar a Europa en cuanto a lo que nos exige Europa y, en segundo lugar, apaciguar también a los tenedores de la deuda pública, ¿no? En cuanto a que se establece que el pago de la deuda pública española tiene prioridad absoluta. ¿Alguna vez vimos en las cadenas internacionales hacer un análisis de lo antidemocrático que ha resultado este cambio constitucional en España? Nunca, jamás, nunca se habló de ninguna violación a los principios democráticos en España. Pasaron cosas fuertes con esto. Año 2011, le dicen, ¿se acuerda que en los 90 el Fondo Monetario Internacional decía déficit cero a nuestros países? No tienen que tener déficit, si tienen déficit nosotros no le aprobamos los préstamos del fondo. Y eso derivaba en ajustes estructurales en los países, con recorte de empleo, privatizaciones, etcétera. Acá le dijeron lo mismo a España, no pueden tener déficit. Tienen que cambiar la Constitución. Eso es gravísimo, porque vos podés hacerlo con una ley. No necesitas tocar una Constitución para eso, y además hacerlo entre gallos y medianoche. Y otra de las cosas fue que, muy parecido al tratado entre Estados Unidos y Europa y Unión Europea que se está tratando ahora, los diputados tuvieron una lectura única de ese texto, no se pudo hacer revisiones y se votó a un horario insólito. Los mismos partidos que aprobaron entre gallos y medianoche, como decía el doctor, esta reforma constitucional, no la llevaron a referéndum ni nada que se le parezca. Uno de sus representantes admitía que fue impuesta, que fue hecha la reforma constitucional para dar más seguridad a aquellos que tienen que hacer negocios con el Reino de España. Es potente, es un cambio de la Constitución, porque acá se hace un referéndum y mirá el escándalo que hay. Ahí se juntaron los dos principales partidos y dijeron, nos están exigiendo un ajuste la banca y la gente que tiene nuestra deuda, el Banco Central Europeo, nuestros acreedores, y hacemos la reforma constitucional nosotros. Se acabó la discusión.
Después dice, se evaluó que se podía hacer un referéndum. Ellos mismos dicen. Pero como esta reforma era estratégica, los estrategas han decidido que no se debía consultar a la gente. Buenísimo. Y ahí un representante de uno de los partidos minoritarios que se opuso dijo, bueno, esto también nos muestra que España es uno de los países que menos consulta a su pueblo sobre decisiones trascendentales. Lo fuerte, y lo resaltamos de nuevo, es que cuando se hacen alguna reforma constitucional desde un lugar contrahegemónico que molesta a los principales poderes en el mundo, se destroza, ¿no?, al gobierno que lo intenta practicar. Cuando ellos hacen eso por una imposición de los poderes económicos, no pasa absolutamente nada, nadie se escandaliza, se juntan a la noche los dos principales partidos y, sin preguntarle a la gente, porque es estratégico, reforman la Constitución. Me parece que es un dato a tener en cuenta y es un ejemplo más del doble estándar que vivimos cotidianamente en este statu quo mundial que nos toca compartir entre toda la querida humanidad. Hagamos un corte y a la vuelta además vamos a ver, cosa que estuvimos repasando los últimos días, cuando en este sistema bipartidista aparecen lo que se llama outsiders. Un partido antisistema que genera el fin de los negocios entre dos partidos que se alternan en el poder constantemente. Cuando aparece esto y peligra la posibilidad de estar constantemente al calorcito del poder, empieza ahí la campaña sucia. Empieza la intolerancia del sistema, obviamente. Te lo vamos a mostrar a la vuelta, está buenísimo. Quédate con Avia Yala y con Ojo con los Medios. Regresamos al aire, estamos por Isla Yala, obviamente, por supuesto. El caso ya te lo presentamos, pero hoy lo queremos desarrollar más extensamente. Sale un artículo en el que se ataca al partido Podemos de Pablo Iglesias. Conocés que Pablo Iglesias salta a la vida política por un programa de televisión que tenía que se llama Fuerte Apache, que se daba en un canal de España y a la vez en el canal Hispan TV, televisora estatal de la República Islámica de Irán. Obviamente, por hacer este programa, Pablo Iglesias cobraba
honorarios profesionales. Salta la campaña de desprestigio para decir que Irán y Venezuela a través de Hispan TV, y aparece Bolivia también metido. Sí, en un momento nombran a Bolivia, sobre todo por la financiación a través del CEPS. Eso es lo que el Centro de Estudios es una fundación de izquierda que apoya mucho y apoyó a los procesos de cambio en América Latina. Es un grupo que asesora. Exactamente, y por sobre el trabajo constitucionales. Por el trabajo de asesoría, obviamente también cobran sus honorarios. Bueno, lo que se intenta es mostrar Podemos, que es el partido más fuerte que cuestiona este sistema de bipartidista español, es amigo de Irán, es amigo de Venezuela, es amigo de Bolivia, la misma película de siempre. El populismo. No solo que son amigos, porque amigos son, sino que son estos países son los que financiaron al partido. Bueno, el programa Detrás de la Razón, que conduce un periodista muy bueno, mexicano, Roberto de la Madrid, en Hispan TV, se dedica a este tema. Nos pareció súper interesante y queremos empezar a compartir con vos. Lo primero es la editorial que hace, la presentación del programa, esto sucedió el fin de semana, que hace Roberto de la Madrid. Adelante, colega de la Madrid. Bien sabemos que el fenómeno político en muchos puntos es denigrante, inhumano, despiadado, donde debido a ideologías, negocios o ambición, se hace todo lo posible por conservar u obtener el poder. Con esta fórmula, lamentablemente se hace todo en el mundo. Y lo peor, se ensucia todo el mundo. La prostitución sería la palabra perfecta. Se comercia con el cuerpo que tendría que ser el más puro, la verdad y la información. Aprender el juego es cosa de grandes, controlarlo es cosa de malditos. Porque si no se asesinan otras verdades, la política y el control de alguien no pueden crecer. El partido Podemos ha surgido como tercera fuerza en España. Su líder Pablo Iglesias era presentador desde antes de un programa que emite esta cadena iraní, Hispan TV o Hispan TV. Los que no les gusta que Pablo tenga poder tratan de relacionar su partido con el dinero de Irán. Esa es la política en España. Afortunadamente, frente a la fórmula que les mencioné de hacer todo por el poder, está la luz de la legalidad, de lo judicial, donde con pruebas y evidencia se destruyen los dichos de los que no les gusta compartir el poder. Buena presentación de Roberto de la Madrid. Me hacía recuerdo, obviamente, a las campañas de desprestigio antiguas contra Evo Morales, cuando todavía no era presidente, y decían lo financia Venezuela, lo financia Cuba, lo financia Libia, etcétera, etcétera, para tratar de enlodarlo y evitar que llegue al poder, y las actuales que hemos estado repasando aquí largamente, de Samuel Doria Medina, mostrando facturas truchas del peluquero, mostrando que tiene un avión como un jeque árabe, diciendo que se cayó el satélite de Qatar y que embarazó a una menor. Guerras sucias y campañas de desprestigio. Interesante lo que planteaba Roberto de la Madrid de la suciedad de la política y de que esto evidentemente sucede en todas las partes del mundo. Tratamos muchísimo también la campaña de desprestigio y guerra sucia de Clarín contra el gobierno kirchnerista en la Argentina, que fue impresionante. Ahora aparece una fuerza que molesta, como Podemos en España, y le sucede exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Vamos a ver otro informe también de este programa Detrás de la Razón. Meta. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. El 20 de diciembre de 2015, las elecciones generales marcan el fin del bipartidismo en España. El partido Podemos y sus aliados consiguen 69 escaños. El Partido Morado se convierte en la tercera fuerza del Parlamento. A alguien esa victoria dolió. Sorpresivamente, algunos medios atacan a Podemos y a Pablo Iglesias, acusándolos que fueron financiados por un gobierno extranjero, Irán. El teléfono de Pablo Iglesias lo paga una empresa ligada al gobierno iraní a día de hoy o hasta hace bien poco. ¿Es normal que a un líder político como Pablo Iglesias le pague el teléfono una empresa ligada al gobierno iraní? Salen publicaciones de ataque para desprestigiar a Podemos y a Pablo Iglesias. Dicen que su programa Fort Apache fue financiado por la televisora iraní Hispan TV para ser una tapadera de financiación de su partido Podemos. Incluso hablan de supuestos informes de la DEA estadounidense y de una supuesta investigación de la Unidad de la Delincuencia Económica y Fiscal. Pues es un caso
de delito de financiación irregular con arreglo a la última modificación del Código Penal. Pero nosotros respetamos el procedimiento judicial y creemos que es ese partido el que tiene que dar explicaciones. Pero en el terreno de los hechos no hay evidencia de nada ilegal. Habla el número 2 de Podemos. Bien para investigar a todo el mundo y estamos convencidos de lo que va a salir al final, lo mismo que ha salido durante todos estos años, pero una sospecha política. Creo que estas investigaciones o esta información sobre estas investigaciones de estos últimos días no va dirigida contra Podemos. Tiene un objetivo diferente, que es asustar al Partido Socialista para que permita que haya una gran coalición del inmovilismo. Podemos publica sus ingresos en su portal de transparencia y explica que el programa Forte Apache, que emite Hispan TV, no tiene absoluta relación con el partido político. Aclara que el teléfono de Pablo Iglesias se lo paga una productora española, por ser él el productor de su programa. Vigila tu cabeza, hombre blanco, esto es Forte Apache. Aún salen a la luz publicaciones de medios de España que muestran que todo es un truco publicitario. Ni hay investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, ni diligencias policiales, ni actuación judicial, ni siquiera denuncia concreta. Público.es. La explicación para algunos medios como Russia Today es que hay manos sucias en el periodismo internacional. Actualmente, un grupo muy importante de periódicos digitalizados, televisivos, radiales, se ha conformado como una organización política no formal, aunque efectiva definitivamente, cuyo objetivo básico no es difundir noticias, sino que realizar propaganda a favor de grandes conglomerados económicos y militares con el fin de distorsionar la realidad. Russia Today. Además, todo esto encaja perfecto para desviar la atención del escándalo de corrupción del Partido Popular. Lo más reciente, cobros ilegales y fraudulentos del PP en Valencia, uno de sus feudos tradicionales. Fue detenido Alfonso Ruz, expresidente del Partido Popular en la provincia de Valencia, algo que el PP no le gustaría que se divulgara más. Por su parte, Hispan TV no ha mantenido ni mantiene ninguna relación económica ni financiera, directa o indirectamente, con Podemos. Emite desde antes de la formación del partido Podemos el programa Forte Apache presentado por Pablo Iglesias. Hispan TV compra contenidos a diferentes productoras a nivel internacional. Muy interesante este caso porque mezcla y nos muestra la relevancia que tienen los medios de comunicación hoy en día. Por una parte, un conductor que se transforma en líder político a través de su exposición mediática. No es la primera vez, pero es fuerte que pase esto. Desde una posición muy antisistema, ¿no? Como le pasó a Carlos Palenque aquí. Por eso decían, no es la primera vez, pero es importante resaltarlo. Y después cómo se intenta enlodar políticamente diciendo este líder trabaja con estos medios que están relacionados con países que son de alguna manera peligrosos para el sistema. Esto sucede también porque en los últimos años aparecieron en el espectro mediático cadenas que ponían en tela de juicio el discurso único. Entonces es un entramado realmente muy interesante el que se da en torno al caso de Pablo Iglesias. Sigue el debate en el programa Detrás de la Razón. Y aquí va a aparecer un analista de derecha, Mariano, que mete a Bolivia. Exactamente. Juan Pluger, un periodista del periódico La Gaceta, obviamente con una ideología contraria a la de Podemos, y trata de avalar esta idea del financiamiento externo que recibe la formación Podemos. A ver. Que desde el mismo nacimiento del partido se hablaba de que a través del CEPS, el Centro de Estudios, la Fundación CEPS, Centro de Estudios Políticos y Sociales, que vendía informes a Venezuela, habrían empezado a financiar la gestación del partido político. También tenemos otros informes, ¿no? Uno elaborado por un coronel de Bolivia, el coronel Cardona, en el que vinculaba a Evo Morales con la financiación de Podemos. Lo que ocurre es que los enemigos se hacen
más grandes cuanto más crece un partido político. Y en este caso, la supuesta investigación de la UDEF, que todo apunta a que le viene de algunos servicios secretos exteriores a España y que habría sido filtrada a la Unidad de Delitos Financieros de la Policía Nacional por esos servicios secretos que estarían interesados en contrarrestar el crecimiento, la subida de Podemos, serían la tercera vía de financiación que criticarían y que estaría siendo supuestamente o posiblemente investigada. La cuestión no es el hecho de que Podemos haya crecido o se haya consolidado como tercera fuerza política, sino que las propuestas que tiene y el tipo de formación que está creando son las que desde un principio hicieron sospechar que su vía de financiación venía del exterior de España. Ya te digo, Venezuela, Bolivia y ahora apuntan a Irán. Oye, Juan, todo esto que me dices, investigaciones de Sudamérica, ¿se le probó algo? ¿Se comprobó algo o se quedaron ahí volando? Vamos a ver, con respecto, siempre lo que ha habido hasta ahora, y esto es importante señalarlo para no distorsionar la información que le llega a la opinión pública. Lo que ha habido hasta ahora son organizaciones del entorno, tanto empresariales como de enseñanza, del entorno de Podemos, que han ido recibiendo contratos con empresas, en este caso CEPS, con el gobierno de Venezuela o con el gobierno de Bolivia, también ha hecho asesoramiento. Una cosa son estos hechos que me mencionas, pero esos hechos parecen gustarle o no a alguien, como tú lo estás mencionando, que podrían ser incómodos. Pero esto es una cosa y otra cosa es que es ilegal. ¿Se ha probado que ha sido ilegal? Esa fue mi pregunta. Contéstame, ¿fue ilegal todo esto? ¿Se comprobó? ¿Se llevó a un juicio? No, vamos a ver, es que lo que se ha probado es que tanto Bolivia como Venezuela en su momento contratan con el CEPS, y lo que se ha probado, están las facturas, es que la televisión, Hispan Televisión ha contratado unos servicios. Eso no tiene en sí absolutamente nada de ilegal. Lo que tenemos que ver es el uso que ha hecho, y eso ya es una cuestión fuera de los contratantes, es decir, lo que ha hecho CEPS en su momento y la productora con mano izquierda, que es la que realiza, que es la propiedad de Pablo Iglesias y en la que estuvo Monedero también, lo que hace con el dinero que recibe por el servicio que vende a Hispan Televisión. Es decir, no es importante, no es significativo que alguien contrate un servicio o un producto. La cuestión es que el dinero que se ha pagado para realizar ese servicio se esté usando para financiar el partido político. Yo donde pongo la línea de separación y donde creo que tendría que investigarse es no en esas facturas emitidas con mano izquierda a Hispan Televisión, sino una vez que con mano izquierda recibe ese dinero, ¿se ha usado para sufragar los programas o se ha usado para financiar el partido político? Y lo mismo con CEPS, ¿se ha usado para hacer nuevos estudios políticos y sociales en Latinoamérica o se ha usado para financiar el partido político? Yo creo que ahí es donde tiene que centrarse la investigación en caso de que haya que investigar, porque si no, el resto es una operación comercial lícita, más cuantiosa, menos cuantiosa, pero... Bueno, esto es muy absurdo. Bizarro. Es muy bizarro. Y recordemos que una de las principales fuentes para presentar este caso es la DEA. Y el periodista cita al coronel Cardona, cuyo no vamos a volver a los antecedentes que los hemos tratado aquí el año pasado. La misma operatoria que la revista Bella de citar a fuentes incomprobables, supuestos funcionarios de ex gobiernos progresistas que de repente revelan cosas como esta. Y aparte, muchachos, financiar con un programa de televisión un partido político, una estructura nacional de un partido político, claro. Seamos serios, es imposible. Se necesita otro tipo de dineros. Yo conozco a varios de los integrantes de Podemos porque eran del CEPS, y yo conozco a mucha gente del CEPS, mucho no, 5 o 6 compañeros, que venían tanto a Venezuela como a Bolivia a hacer labores de asesoramiento. Por esas labores de asesoramiento recibían sus honorarios. Ahora, argumentar que con esos honorarios financiaron el partido Podemos, una cosa es recibir un salario y formar un partido político y llevar adelante una plataforma de gobierno necesita mucho más recursos que cobrar, no sé,
1.000 o 2.000 dólares por una tarea de asesoría, entre todas, son sumas, si uno las ve, los contratos y cuenta todos los años, son sumas cuantiosas, pero son muchas personas trabajando. Lo mismo el programa que hacen para Hispan TV. Hacen un programa, lo tenían antes del partido, sí, cobran por hacer el programa. No se pueden hacer televisión gratis. Pero de ahí a decir, con esa plata hicieron un partido. Bueno, no sé. Y mañana hacemos un partido y dice, con lo que le pagan en Avia Yala hicieron un partido. No tiene sustento además, no tiene sustento judicial, es una operación de prensa nada más. No hay en la justicia desarrollo sobre esta fantasía. Forma parte de las campañas de desprestigio y guerra sucia que además, cuando vemos, hay una fuente de la DEA, vienen desde Estados Unidos encima. Mucho cuidado con estas campañas de desprestigio y difamación que siempre están basadas en grandes mentiras. Vámonos por hoy y con un recorte más del programa Detrás de la Razón que estuvo buenísimo. Un abrazo y felicitaciones a Hispan TV y al compañero Roberto de la Madrid. Doctor. Comandante. Qué buen caso, me encanta, ¿eh? Interesante. A ver cómo le seguimos al tema. Dale, un abrazo. Hasta mañana. Todo esto es una gran novela que no tiene ningún sustento documental, excepto algunas facturas que lo que indican es que hubieron negocios legales que cualquier persona los puede tener. Por ahora, todas son, entre comillas, sospechas e ideas que se han expresado de oídas o, entre paréntesis, por testigos protegidos. Es decir, en este proceso, lo único que hay es un intento de dañar la imagen de una organización política que avanza porque tiene un proyecto social de justicia y obviamente hay que detenerlo. Ese es el único objetivo, sea a través de calumnias, sea a través de intentos desestabilizadores o sea básicamente... ¿Quién lo quiere detener, Carlos? ¿Quién lo quiere detener? Obviamente existe en España un grupo político llamado Partido Popular asociado a grandes empresas transnacionales y que Podemos establezca nuevas ideas, establezca que los ciudadanos también tienen derechos en su propio país, significa para las transnacionales una amenaza. Aquí lo que tenemos son dos vías, la vía de la justicia social y la vía de la empresa que se aprovecha de los ciudadanos de un país. En este momento Podemos es el rostro fresco de esa España que todo el mundo solidario desea. A ver, Juan, cuando dijiste que te gustaría que la investigación se centrara en, porque ya le quitaste la carga a la supuesta implicación de la procedencia del dinero, sino que a ti te interesaría más bien qué se hace con el dinero cuando la empresa española, la productora española de Pablo Iglesias, se gasta ese dinero. Mi pregunta es, una vez que tú haces o provees un servicio como profesional, ya sea porque eres carpintero, conductor o presentador de televisión, lo que sea, te pagan a ti. Lo que hagas con tu dinero, pues eso es una cuestión que no le importa a nadie, ¿no? Siempre y cuando sea legal. Si te lo gastas en chicles, chocolates o en donativos a una formación, pues ¿cuál es la ilegalidad? Pero ahí estaría el problema. El problema estaría en que una cantidad importante de dinero, que es el que ha recibido con mano izquierda para el desarrollo de actividades audiovisuales, que además es una empresa sin ánimo de lucro, como tal está constituida, debería revertir exclusivamente en la mejora del producto que ofrece para las televisiones para las que trabaje. Si ese dinero, de forma no contrastada con la hacienda pública española, ha sido derivado hacia un partido político, estaríamos hablando de un caso de financiación irregular. Cuando hablas así diciendo que estaría haciendo lo mismo Podemos que el Partido Popular en sus casos de corrupción, me parece como si tuvieras la evidencia ahí en la mano. ¿Tú tienes la evidencia como para decir eso? No.